continuemos nosotros con nuestra compensación y analicemos lo siguiente. Entonces, cuando yo estoy en una compensación, puedo tener una compensación legal o puedo tener una compensación convencional. Pero para que ocurra la compensación, tienen que cumplirse unos requisitos. Los requisitos los está señalando el artículo 1715 del Código Civil. Es el que nos señala las normas que requerimos para hablar de la compensación. Esos requisitos son que ambas deudas sean en dinero o que tengan la misma género y calidad, o que sean cosas fungibles es decir, cosas que yo puedo reemplazar por otras, o que tengan el mismo género y calidad, para yo poder hablar de deuda. Es lo primero que tiene que ser. Entonces, ya ustedes saben, cuando estamos en presencia de cosas fungibles o cuando estamos en presencia de género o que sean obligaciones dinerarias. Segundo, que ambas deudas sean líquidas. Que las deudas sean líquidas. ¿Qué quiere decir esto con que sean líquidas? Es que sean líquidas es que nosotros podamos o sepamos de manera precisa cuánto es el valor de los capitales, de los intereses y de los perjuicios en el caso que tengamos que poner, y que ambas deudas sean actualmente exigibles. Cuando una deuda cumple estas características que estamos hablando aquí, es que cuando ambas deudas cumplen estas características, es que yo puedo hablar de que va a existir una compensación. Si no tienen estos requisitos, estos tres requisitos, la ley no va a permitir que esto se aplique. Entonces, miremos lo que nos dice el artículo 1715, pero la primera parte. La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aún sin el conocimiento de los deudores, y ambas se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores desde el momento que una u otra reúnan las siguientes calidades. Es decir, estos requisitos que yo les estoy señalando aquí operan aún sin que nosotros sepamos, sino que se compensan de manera automática cuando estamos en presencia de una compensación por ley. Ambas deudas sean en dinero o cosas fungibles o sean del mismo género y calidad, o sea, líquidas y actualmente sean exigibles. ¿Qué ocurre cuando hay una compensación convencional? Nosotros podemos negociar esto, que actualmente la exigibilidad puede decir, mira, como yo debo pagarte 15, pero tú me debes ahora, entonces ya yo entiendo que ya se pagó la deuda de 15. Es la que podemos negociar convencionalmente. Para que se aplique por causa de la ley, se tiene que dar las tres, o sea, las tres tienen que existir. Para cuando yo puedo convenir con ellos, compensar una deuda, puedo compensarlo siempre partiendo del concepto de la exigibilidad de la misma. Es decir, a mí alguien me debe, yo le debo el arriendo a alguien, pero esa persona me debe a mí unos honorarios. Y yo le digo, mira, se entiende que ya yo pagué la deuda que tenía, el arriendo que tenía que pagarte el 1 de junio. Entonces, eso es básicamente
la compensación. Ambas deudas en líquido, ambas deudas sean en dinero, cosa fungible o que tengan el mismo género de calidad, las deudas sean líquidas y que actualmente ambas sean exigibles. Ahora, puede haber una recocha, como a veces algunas personas que tienen negocios prestan y se deben, y se prestan y se deben. Siempre esa compensación se va a aplicar la misma regla de la imputación de pago. Es decir, se va a comenzar a compensar las deudas más antiguas hacia la más nueva, pagando pues los intereses de esta. Siempre iremos desde la más antigua hasta la más nueva. Es lo que ustedes pueden hacer. No podemos compensar perjuicios de terceros. Es decir, nosotros no podemos negociar, hacer una compensación con perjuicios de terceros que no estén en nuestra deuda. Es decir, yo le debo a Andrea 5 millones. Andrea le debe a Daniel y Daniel me debe a mí. Ese caracol que podemos hacer allí. ¿Por qué? Porque es que allí lo que puede haber es una autorización de pago de Andrea para que yo le pague a él, porque entre nosotros no somos deudores y acreedores entre nosotros mismos. Y la compensación siempre aplica es entre las mismas partes, es decir, que nos debemos entre nosotros mismos. Eso es con respecto a la compensación. Ahora, si nosotros hacemos una cesión de una deuda que se hubiera podido compensar, pues la nueva persona no puede alegar compensación, es lógico, porque no es deudor y no somos deudores entre nosotros mismos. ¿Quedó clara la compensación, señores? Sí, señor. Bueno, Señor, ¿me puede repetir lo último? Que es que se me va el audio. Bueno, lo que estamos hablando, que por ejemplo, nosotros estamos haciendo una compensación. No podemos, si yo cedo una deuda a alguien, ese nuevo alguien, aunque yo hubiera podido compensar contigo, pero al cedértela y a ver esa cesión frente al nuevo acreedor, no puedo poner compensación porque entre nosotros dos no se había, por ejemplo, Andrea, yo te debo a ti un dinero, tú me debes a mí un dinero. Yo cedo mi deuda, mi crédito a Ana. Tú no puedes pretender que la compensación que hubiera operado conmigo aplique con Ana, porque yo a Ana tú no le debes y no se podría compensar, a menos que la compensación tuya y mía haya producido efectos primero que ante la cesión del crédito de Ana. En ese efecto sí, pero allí tendría yo entonces un problema con Ana porque la deuda, que el crédito que yo le cedí ya estaba saldado y yo no le pude haber cedido ese crédito. Entonces entro yo a responder. ¿Sí me doy a entender? ¿Ahora sí, André? Sí, señora, sí la escuché bien, gracias. Perfecto. Entonces, ¿por qué no podrías tú? Porque ya Ana no te debe. Y como Ana no te debe, no puedes compensar eso. Es como lo relevante de aquí. Ahora, siempre tienen que haber entre las dos personas que van a hacer aquí, tienen que ser deudoras y acreedoras recíprocas entre sí por deudas dinerarias. Nosotros en este tipo de deudas, nosotros, por ejemplo, hay personas que no pueden compensar las deudas. Por ejemplo, entre los pupilos y los curadores, no se pueden compensar esas deudas porque se suponía que él estaba administrando el patrimonio del otro. Sin embargo, aquí sí quiero que ustedes tengan claridad. Hoy en día, con los
por la ley hay libre administración de los bienes, hoy en día sí podríamos hablar de esa exigibilidad de que sí se podrían compensar por la ley 1996. Ahora, ya para cerrar compensación, hay algo que quiero que tengamos claro. Hagamos un ejemplo por aquí. A, B y C le deben a D. Estas tres bellezas. B es el deudor principal, estos son los deudores solidarios. Le deben a B 5 millones de pesos. ¿Vale? B le debe a D 5 millones de pesos. A, vamos a poner nuestro ejemplo. Entonces, B, estos tres bellezas son deudores solidarios, y estas tres bellezas de aquí son deudores solidarios de una deuda de ¿cuánto? De una deuda de 5 millones para con D. Esta deuda, ellos son deudores solidarios, la deben. Resulta que B, le debe también, ellos le deben a D 5 millones de pesos. D también debe, pero le debe ¿a quién? A A. ¿Cuánto le debe a? 1 millón de pesos. Un milloncito. Entonces, él le va a decir a compensemos tú y yo ese millón de pesos que te debo. Y ya ustedes a mí no me van a pagar, ya no me deben 4, sino 5, porque yo he compensado la deuda que tenía con A. ¿Ha quedado claro hasta ahí? ¿Se ha quedado claro el ejemplo? Señores. Sí, señor. Perfecto. Resulta que, y A, pero si la deuda principal la tenía B, ¿cómo así? Que me va a tocar a mí pagar. Bueno, él va a compensar sobre toda la deuda porque son deudores solidarios. Pero para con estos, a prorrata, le van a tener que devolver, ¿qué? El millón de pesos. Porque supongamos que A sea la que termine de pagar. Ustedes saben que A se puede subrogar a prorrata con estas bellezas. Entonces, al subrogarse a prorrata, él va a tener el derecho a que le devuelvan no solo el valor compensado, sino todo lo que demás tuvo que pagar. Ahora, supongamos que A nada más entregó 1 millón de pesos y B terminó pagando los 4, porque era el deudor principal. B le va a tener que devolver a A ese millón de pesos porque él era el deudor principal, sino que para con la obligación de B ha ocurrido la compensación. ¿Sí ha quedado claro esto hasta aquí? ¿Se ha quedado claro? Señor, usted disculpe que siempre yo. Me repite la última. D le debe a 1 millón de pesos. B es el obligado principal que debía 5, pero ellos son deudores solidarios. D compensó la deuda con lo que le debía A y ya dice, ya no me deben 5, me deben 4. B termina paga la deuda porque sabe que es el deudor principal y paga la deuda de los 4 millones restantes. No es que A haya perdido su millón de pesos, no. A puede subrogarse frente a B como deudor principal y pedir que le devuelva el millón de pesos, porque ya eso que estamos hablando ocurre de manera interna dentro de ellos, no para con B. ¿Ahora sí me di a entender? ¿Sí quedó claro? Sí, señor, gracias. Ok. Entonces, eso es como lo último que había que mirar aquí. Ahora miremos
la remisión o condonación de la deuda. Vamos a condonar, ustedes esa palabra la utilizan. El que tiene crédito dice, ustedes lo engañan a uno con ese cuento. Entonces dice, la remisión o condonación de la deuda. Esto es súper sencillo, esto está en el artículo 1711 del Código Civil. Eso es una cosa sencillita porque aquí no hay hernias mentales. Aquí es cuando a ti te perdonan una deuda, así de sencillo. La remisión o la condonación de una deuda es cuando el acreedor hábil, o sea, está hábil, no es un incapaz, no es un menor de edad, tiene libre disposición, decide disponer de ella y no cobrarla, decide perdonarla. Entonces, cuando ustedes dicen TEX y los bancos, Caja Agraria y todo eso, que son los bancos del Estado los que salen con ese programa, de condonación de los intereses, traducción de eso, no cobro, no pago, te perdono, te redimo, como dicen en la iglesia, de tus pecados, te redimo de tus deudas y no vas a tener que pagar el valor de los intereses, te los he condonado, te los he perdonado, los he borrado, no voy a cobrártelos. Eso es una forma, eso es un acto voluntario del acreedor, decidir perdonar o condonar la deuda. Es la mera, se entiende o se puede decir que es una especie de donación. Yo decido perdonártela y como yo decido perdonarte, entonces yo eso que te entregué o que te di, no te lo voy a cobrar y al no cobrártelo te estoy donando la prestación que tú me debías. Algo así aplica. Por eso es que la norma en el artículo 1712 nos dice que la remisión y la condonación se aplica lo mismo que la de la donación, porque se entiende que hay una disposición del patrimonio del acreedor a favor del deudor. Entonces, cuando ustedes, mis queridos niños, escuchen por ahí el banco ICETES o lo que sea, que les está diciendo es que te van a condonar los intereses, es eso, que te los van a perdonar, que no te los van a cobrar, que te está regalando el Estado, en el caso de ICETEX, el valor de los intereses en el estado generoso que estamos. Entonces, eso es lo que vamos a hablar de remisión o condonación. Esta siempre tiene que haber una manifestación de la voluntad del deudor, del acreedor. Si el acreedor no lo manifiesta, no podemos hablar de remisión. Ahora, el simple hecho que el deudor no exija a la ley el cobro de una deuda por vía judicial, eso no quiere decir que te está condonando. Ahí podemos decir que está encaminándose a una prescripción, pero no a una condonación. Cuando condona es que el tipo haya roto, haya eliminado la letra, el pagaré donde estaba la obligación, donde expresó, te perdono la deuda, donde manifestó eso. Si no hay manifestación de la voluntad expresa, usted no puede hablar de condonación, porque aquí se aplican las reglas de la donación. Ahora, sí puede haber una condonación tácita, es decir, que los actos del deudor permitan entender que usted ha sido perdonado, como cuando rompen o destruyen la letra de cambio, etcétera, eso. O cuando el acreedor la quema o te devuelve la letra o alguna cosa de eso. ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, esos son, la remisión puede ser expresa o tácita. Y siempre la remisión tenemos que haber una manifestación de la voluntad. Ahora, yo te puedo perdonar los intereses, pero eso no quiere decir que te estoy perdonando el capital. Yo te puedo perdonar a ti, los
la hipoteca, hay una remisión o una condonación de la obligación accesoria, pero eso no quiere decir que te estoy perdonando la principal. A menos que si yo te perdono la principal, sí se entiende que tiene la misma suerte la accesoria. ¿Ha quedado claro esta última parte? Sí, señora. Ok. Entonces, la remisión es algo bastante corto, no era algo de mayor análisis o estudio. Ahora miremos este modo que es un modo bastante peculiar, que es la confusión. Señores, la confusión es cuando en una misma persona coinciden la calidad de deudor y acreedor. Eso está en el artículo 1724 del Código Civil. En la misma persona coincide ¿qué? La calidad de acreedor y la calidad de deudor. En una confusión, un caso, vamos a poner, Andrea le prestó a su papá 10 millones de pesos. Andrea es hija única, no tiene más hermanos en la vida y el Señor no engendró a más nadie en este planeta. El Señor pasa mejor vida y se muere. Andrea recibe por herencia los créditos de su papá. Y entre los créditos está la letra que ella le firmó a su papá por el valor de 10 millones de pesos. Esa letra, ese crédito se ha transmitido a Andrea por vía de la transmisión. ¿En presencia de qué estamos? Según lo que ya les mencioné. Estamos en presencia de una confusión porque en cabeza de Andrea ha coincidido la calidad de acreedora y la calidad de deudora, las dos calidades en esa deuda. ¿Por qué? Porque Andrea era la deuda, le debía a los papás los 10 millones, pero cuando se muere su papá, se le transmite el crédito de los 10 millones y las dos calidades coincidieron en ella, quedando la obligación extinguida. ¿Quedó claro hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa si la confusión cae en una obligación principal? Todas las obligaciones accesorias se extinguen. ¿Qué pasa si la obligación cae sobre una obligación accesoria en garantía, como le prende la hipoteca o la fianza? ¿Qué pasa? La norma, que te vaya bien, la norma nos está diciendo que en este punto la confusión no extingue la obligación principal, pero sí va a extinguir la obligación accesoria. Por ejemplo, Andrea hipoteca, y Andrea le prestó 50 millones a Ana y Ana le hipotecó la casa. ¿Vale? Situaciones van, situaciones vienen. Ana vendió la casa, la hipoteca pasó en mano, sigue teniéndola Andrea, Ana, pero Andrea, después de la vuelta del destino, terminó comprando la casa hipotecada por ella misma. ¿Qué pasa con esa hipoteca? Se extingue. ¿Y qué pasa con la deuda de Ana? Pues queda igual. Lo que se va a extinguir es la obligación accesoria, porque allí fue donde se coincidió. Pero ahora si fuera lo contrario, que la obligación principal es la que se confunde, la accesoria también se extingue. ¿Ha quedado claro eso hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, miremos qué pasa si lo que se confunde es aquí, como en este caso. La confusión aplica, resulta que A era deudora solidaria, A es deudora solidaria,
estos 5 millones, pero B es el papá de A. Y D se muere. Pasó a mejor vida. ¿Qué pasa con esta obligación? ¿Se extingue? En este caso, miremos. No es que le deba nada. A, B y C deben 5 millones a D. D es el papá de A y D pasa a mejor vida. Se murió el tipo. Se murió, muertecito. No tenemos nada que hablar, que inventar. D ha muerto. ¿Qué pasa con eso? Y A, al pasar, él asume la deuda de D. ¿Qué pasa con esta obligación solidaria? ¿Qué creen? ¿Se extingue o no se extingue? Señores. Señor, me repite que se me cortó el audio otra vez. A, B y C son deudores solidarios, le deben 5 millones de pesos a D. D es el papá de A y D muere. ¿Hay confusión? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Señor, creo que se extingue solo la cuota aparte o la parte de la obligación que tiene A para con D, pero no la que tienen B y C para con D. Exactamente. Pero bueno, vamos a corregir. D ya se murió. ¿Quién es el nuevo acreedor ahora? A, porque a él se le transmite la deuda. A, al quedar aquí, la obligación solo se convierte para A como si esto se hubiera subrogado, como si ya se hubiera subrogado. Es decir, que si aquí B y C le deben la cuota parte a A, porque A ha pasado a ser ¿qué? Deudor, perdón, de deudor A pasó a ser acreedor. Pero como A también era acreedor de la misma y esto se tenía que dividir entre 3, entonces A se le debe la cuota parte de B y de C. Se extingue la cuota parte solo de A. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Solo se extingue la cuota parte porque él pasó a ser el deudor de todo. Y solo se va a extinguir la obligación de él, pero para con los demás sus cuotas partes quedan incólumes. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí, señora. Bueno, señores. Entonces, esto es estos son los modos más tradicionales. Hay que hablar algo de la transacción, hay que hablar algo en estos 10 minutos que nos quedan de la transacción, porque la transacción vamos a encontrarla, ustedes en vía judicial, allá cuando vean procesal, civil, van a encontrar algo que es la transacción. Y de la transacción se ha dicho de todo, se ha dicho que es un contrato. Me gusta más considerar a la transacción más que un contrato me gusta considerarlo una convención. ¿Por qué me gusta considerarlo una convención? Porque el objetivo de la transacción no es crear una nueva obligación por se, sino crear una nueva, convenir para extinguir una pasada. Entonces, una transacción es un acuerdo entre las partes que crean que por esa obligación, que están en litigios o crean que pueden llegar a un litigio. ¿Me estoy dando a entender? Es un acuerdo que entre partes que están en litigio o pueden llevar al litigio. La transacción, señores, es un modo anticipado de dar por terminado el proceso. Yo puedo transar, mis queridos señores, todo o parte de los asuntos que están en litigio. O puedo transar también todo o parte de las obligaciones que yo tengo. Entonces, la transacción
no es, la transacción es una convención, es un acuerdo de partes que están o que eventualmente podrían estar en un litigio para solucionar un problema que se ha nacido. Entonces, en la transacción, los acuerdos de transacción siempre extinguen las obligaciones porque extinguen la obligación tal y cual como usted la tenía y va a dar a crear, y va a crear, por así decirlo, otras nuevas condiciones. Fíjense que yo no estoy diciendo que aquí hay una nueva parte o que se está creando una nueva prestación. No, esa es la diferencia entre la novación y la transacción. Aquí son las mismas partes que estaban, que tienen una obligación principal, que por un X o Y razón llegaron a un litigio a razón de esta obligación principal o primaria, o las partes de esa primera obligación creen que podrían llegar a un litigio. Entonces, ellas deciden acordar, convenir, llegar a este acuerdo con el propósito de afectar ese futuro litigio y evitar llegar allá. Entonces, básicamente en la transacción, supongamos si son de cosas de dinero, que es en la mayoría de los casos que se ve, lo que se va a terminar transando es la forma del pago, el tiempo, se va a terminar transando los intereses, se va a estar transando las garantías de esas obligaciones que ya están. ¿Quedó claro? Porque si en la transacción yo estoy creando una nueva obligación, porque metía nuevas partes o modifiqué el objeto de la primera, en realidad no estoy transando, estoy novando, que es otra cosa. ¿Sí me doy a entender? Aquí son las mismas partes con el mismo objeto, pero se está acordando unas condiciones para el cumplimiento de esta obligación. La transacción, señores, es un modo de distinguir las obligaciones, pero también es un modo en la transacción de que yo puedo dar por terminado un proceso. Entonces, miremos qué nos define el artículo, qué definición nos da el artículo 2469. Y nos dice, la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que solo consiste a la renuncia de un derecho que no se disputa. Era lo que yo les decía. Si yo no tengo o no preveo que me va a poder llevar eso a un litigio, no estaría hablando de transacción. Podría estar hablando de otra figura. Entonces, señores, cuando yo estoy hablando de transacción, el código lo define como contrato, yo prefiero señalarlo como convención. Es eso, un acuerdo donde nosotros damos por terminado un litigio pendiente sobre una obligación o preveemos que podemos llegar a un litigio. Entonces, la transacción, siempre, yo puedo transar, por ejemplo, los perjuicios. Puedo decir, bueno, estamos en un proceso de responsabilidad médica y yo puedo decir, bueno, acordemos que los perjuicios son tanto y yo te los voy a pagar de tal y cual manera y damos por terminado el proceso litigioso que se está llevando en el juzgado. Hemos acordado, transamos, convenimos ese litigio que se está discutiendo allá de cuál es el valor de mis daños y lo demás, lo transamos y señalamos las partes. Ahora, ese acuerdo de transacción va a tener una obligación clara, expresa y exigible. Debe de contar una obligación clara, expresa y exigible, que en caso de que se me incumpla, yo puedo ir por la vía ejecutiva a demandarlo. ¿Quedó claro hasta ahí? Ahora, en la transacción, nosotros no podremos transar algunas cosas, algunos derechos.
¿Por qué? Porque hay derechos, hay procesos judiciales, hay litigios judiciales que no son susceptibles de transacción. ¿Cuáles no son susceptibles de transacción? Pues aquellos que versan sobre derechos personalísimos, como la afiliación. Es que yo no puedo transar si que yo soy hijo o no soy hijo de tal persona. No, yo no puedo transar esa clase de cosas. Aunque el reconocimiento de eso daría derechos a alimentos. Yo no puedo transar algunas cosas, porque cuando nosotros tenemos este concepto, esa transacción es nula por objeto ilícito. ¿Quedó claro? Ahora, tampoco nosotros podemos transar un asunto que ha sido declarado cosa juzgada. Lo que podemos transar son los efectos de una sentencia judicial. Es decir, a mí me dijeron que en un proceso de responsabilidad médica condenaron a una clínica a pagar 500 millones de pesos. Ya nosotros no podemos transar sobre si es la clínica responsable, sí o no. ¿Qué podemos transar sobre la clínica? Pues la forma como me va a pagar esos 500 millones de pesos, los intereses que me puede generar esos 500 millones de pesos. Puedo transar incluso el valor de esos 500 millones de pesos, pero ya yo no puedo transar de que la clínica no sea responsable de eso. Ahora, si usted perdona a la clínica y no le va a cobrar nada, usted lo que está haciendo es una remisión de la deuda, no una transacción. Usted puede transar el efecto de la sentencia, más no los valores sustanciales. Aquí quedó claro el asunto de la transacción. La transacción, usted es un documento privado que hacen las partes, deben de estar autenticados en notaría y se debe aportar al proceso en caso de que sea judicial. El juez debe aprobarlo en un auto donde determina que aprueba la transacción, es decir, que el objeto transable sea lícito, que las partes tengan capacidad, de que no haya causa ni objeto ilícito, ni haya ningún vicio de consentimiento. Si el juez encuentra que todo eso está bien, él lo aprueba y da por terminado el proceso y comienza a regirse la transacción de allí hacia adelante. En cambio, que si la transacción se da antes del proceso judicial, no tenemos que ir al proceso para que el juez reconozca nada porque todavía el proceso no se había iniciado. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda con respecto a eso? Señores, ¿todo claro? Sí, profe. Bueno, señores, esta es nuestra última sesión. Les deseo suerte, éxitos en su vida profesional, que se acuerden de mí de la mejor manera y les deseo a todos ustedes éxitos en todo. Muchísimas gracias, señor, por tener